Para mí siempre es un deleite. Hay temas que nos gustan más, temas que nos gustan menos, ¿no? Pero a mí me gusta el Génesis, a mí me gustan los temas del origen de las cosas, ¿no? Y hay otros que les apasiona el Apocalipsis, los temas apocalípticos. Bueno, a mí me apasionan los temas del Génesis. Y ¿sabes que hay en Génesis capítulo 1? Hay un relato de la creación, en Génesis capítulo 2 también hay un relato de la creación. Y no son relatos contradictorios, sino con un enfoque diferente. En Génesis capítulo 1, todos creo que habremos leído alguna vez estos versículos, habremos escuchado de él. El Señor narra, la palabra narra cómo Dios creó los cielos y la tierra, y lo hace desde una perspectiva, un enfoque del universo, del cosmos, ¿no? Como con su palabra dijo que se hiciera, ¿no? La tierra, que se ordenara, las plantas, las aves, los animales, su palabra, él lo decía y aquello se hacía. Y en el capítulo 2 el enfoque es diferente, el enfoque es, vamos a una palabra técnica, es antropocéntrico, es decir, se centra en el hombre, en la historia de la creación y de la humanidad, ¿no? Entonces, vamos a estar ahora hablando de Génesis capítulo 2. No vamos a leer todo el relato, porque es sumamente amplio, la variedad de temas que se desprenden, sino aquello que Dios me ha traído para compartir. Génesis capítulo 2, versos 4 al 6, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Génesis capítulo 2, verso 4 al 6. Comienzo otra vez. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hasta ahí es como una especie de resumen del acto de creación de Dios del universo. En el capítulo 1 del Génesis se narra más detenidamente, pero en el 2 hace como una especie de resumen, enfocándose o llevando nuestra atención al hombre, porque todavía no había hombre. Dice, ¿qué? ¿Hiciera qué? En la creación. Lo trabajara, lo labrase. A mí me van a disculpar, hermano, esta mañana, pero vamos a hablar del trabajo. Dice luego en la narración habla de cómo Dios creó al hombre desde el barro, como una criatura inanimada, y él sopló aliento de vida y le dio espíritu, ¿no? Entonces en el verso 15, Génesis 2, verso 15, dice, ahí en la última parte: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara, lo trabajase y lo guardase o cuidara. Bueno, vamos a hablar de la primera, para que lo labrase. La segunda, lo guardase, es otro tema de otra predicación. Yo sé que no le gusta que lo diga, pero es otro tema. Entonces, vamos a comenzar planteándonos: ¿existió realmente aquel jardín? ¿Dónde estaba aquel paraíso? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Tuvo un lugar geográfico concreto? Ha sido un tema de debate en toda la historia del cristianismo, 2000 años, ¿no? Pero la mayoría lo identifica. La palabra dice claramente que había 4 ríos que nutrían al río que pasaba por Edén, por el huerto de Edén. Ahora les voy a explicar una cosa al respecto. Esos 4 ríos, hay 2 que son claramente identificables por sus nombres, que es el Tigris y el Éufrates, que son ríos que existen en la actualidad, que están allí en la región de donde antes estuvo Babilonia, en la región de Irak, donde siempre
lamentablemente hay tantas guerras en este momento, y donde muchos de nuestros hermanos son perseguidos. A propósito del tema del testimonio de Mirta. Pues el huerto del Edén en la Biblia está identificado como un lugar geográfico que existió realmente, ¿no? Al oriente de Palestina, yo no sé si geográficamente os ubicáis, estaba al oriente de Palestina, entre Palestina y lo que ahora es la región de Irak, el Medio Oriente que se dice, ¿no? Sabéis que la erosión y los agentes climáticos pueden cambiar y realmente cambian los sitios. Entonces algunos ríos pueden haberse secado y otros no, como el Tigris y el Éufrates. Pero ese lugar, la palabra de Dios no deja ningún lugar a dudas de que existió. Entonces entendemos que el Señor hizo en un lugar concreto, se plantó, sembró, formó un jardín en medio de Edén. ¿Y qué significa Edén? ¿Alguien sabe qué significa? Edén significa estepa. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Una estepa es un lugar más bien desolado, donde hay un poco de plantas y de árboles por aquí, donde hay algún pozo, algún manantial de agua, pero es un lugar más bien desértico. Es un lugar donde no se puede instalar a vivir una vida sedentaria, donde no se puede labrar. Es un lugar de paso, un lugar para pueblos nómadas. Entonces, el Señor está diciendo que en el medio de Edén, Edén es la estepa, en medio de toda esa zona donde es tan difícil llevar a cabo la vida, plantó un jardín. Por eso dice el jardín de Edén. Edén es la estepa, no es el nombre del jardín. ¿Me explico? Porque a veces confundimos. Pensamos que el Edén es el paraíso. No. Edén es la estepa, es la región desértica, árida. Y el jardín estaba en medio de ese lugar. Entonces está diciendo la palabra que el Señor preparó un lugar para que fructificase y el hombre lo labrara y lo cuidase. Para que el hombre lo labrara. La Biblia presenta al hombre con un tipo que no está presente en ninguna filosofía ni religión humana, ni siquiera en la ciencia moderna, el cual piensa que evoluciona desde personas sin ningún tipo de ética y moral hasta que la desarrollan porque sus neuronas se evolucionan y se desarrollan. La Biblia presenta al hombre como una creación de Dios, una creación completa, perfecta, moralmente inocente y éticamente bien creado, el cual, ¿qué sucede? Cae, ¿verdad?, ante la tentación. Pero el origen es una creación buena y perfecta. Ni siquiera estaba contemplada la muerte en el momento de la creación del ser humano. Entonces, el Señor dice que forma un jardín en medio de la estepa, para que el hombre, en una condición perfecta, de inocencia, de moralidad, lo labrase. Todo lo que vino después, el mal físico, el mal moral, ¿no?, hasta la enfermedad y hasta la muerte, vino después de la caída. Así que el hombre pasó del estado de perfección inicial a un estado de deterioro espiritual y moral. ¿Lo entendemos esto, verdad? Entonces, dice el verso 15, que tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenemos una idea del paraíso muy, muy diferente de lo que nos da la palabra. El trabajo y la responsabilidad del ser humano estaban ya presentes en aquel jardín de Edén. El paraíso no era
para vivir en la hamaca? ¿Cómo es que le llaman en Venezuela esa que se cuelga de los árboles? Chinchorro. Chinchorro. En Venezuela se llama chinchorro. La hamaca, en Argentina dicen hamaca paraguaya, parece que los paraguayos solamente tenían esa. No sé en vuestros países cómo le llaman, en Brasil cómo le llaman a la... ¿Rech? Sí. Bueno, parece que nuestra idea moderna del paraíso es estar ahí debajo del... Los indígenas usan. Sí, usan mucho, ¿verdad? Hemos visto una película muy interesante, por cierto, se la recomiendo, se llama Libertad, que es la historia de la abolición de la esclavitud, y en los barcos pues ponían esa hamaca para evitar un poco la oscilación de dormir ahí con el movimiento del barco. Así que la idea del paraíso es un poco diferente de la que tenía el Señor. Y saben que hay conceptos que nos vienen en la actualidad del cristianismo que no son bíblicos, sino son de la filosofía griega, ¿no? Hay demasiadas cosas que contaminaron la palabra de Dios a partir del siglo III en la palabra. Y uno de ellos es el concepto del trabajo. Porque en la palabra el trabajo es entendido como un privilegio, como el destino de la humanidad. Un destino instaurado por Dios ya en el mismo jardín de Edén. En cambio, el ideal griego era otro. ¿Saben? Los griegos, en su entendimiento de la filosofía, pensaban que el trabajo manual era algo degradante. Por eso, los griegos eran la élite que pensaba que eran oficiales, que eran terratenientes, y el trabajo manual lo hacían ¿quiénes? Los esclavos. Entonces, ese sistema de esclavitud, de opresión, era el que fomentaba el mundo antiguo, y los griegos, que son los que influyeron en toda la cultura occidental hasta el día de hoy, incluso en nuestro cristianismo. La palabra negocio viene de ne y ocio, negar el ocio. El ocio estaba reservado para los guay, la élite de los griegos. En cambio, el trabajador, incluso al esclavo, era una negación, por eso se llamaba negocio. Mi negocio, o sea, mis trabajadores no tienen ocio, pero yo sí, ¿no? Eso viene desde la filosofía griega, y esa palabra significa eso. Claro, ahora ha cambiado y tiene otro concepto, ¿no? El concepto de negocio es diferente, pero tiene esa raíz, negación del ocio. El pueblo de Israel tuvo un contexto diferente. El pueblo de Israel se formó ¿en dónde? En Egipto, en la esclavitud. ¿Recordáis cómo se formó el pueblo de Israel, no? Pues les recuerdo la historia brevemente. Después de que José se convierte en el primer ministro de Egipto, trae a toda su familia, y su familia se queda a vivir en Egipto, y ahí todas las tribus de Israel, los hijos de Jacob, van agrandándose, ¿no? Y cada vez eran más y más. Pero llegó un tiempo que los faraones no reconocieron a José y esclavizaron a todo ese pueblo. Así que de esas 12 familias, después de casi 400 años, habían más de 5 millones de personas en el pueblo de Israel, que estaban esclavizadas. Entonces Israel surge de la esclavitud, y Dios les da una ley de liberación, de sanidad del trabajo. La Escritura habla del trabajo como un privilegio, como algo para desarrollar nuestra vida. Y lo importante no es el trabajo en sí, y aquí es uno de los puntos que nos pueden ayudar como cristianos, sino la finalidad. ¿Cuántos han hecho y hacen trabajo que no les gusta? Yo nada más. ¿Les encanta vuestro trabajo? ¡Qué bueno! Pues a mí y a la hermana de allí, allá somos tres. Ya somos tres que hacemos trabajo que no nos gusta. ¿Por qué? Porque lo importante es la finalidad del trabajo. Si hacéis trabajo que les gusta, es maravilloso. Pero hay momentos que hay partes de nuestro trabajo, por lo menos, que no nos gustan, que son fatigosos, que son incómodos o peligrosos.
Sin embargo, tiene una finalidad. Sabes que ese trabajo va a proveer para tu familia o va a ayudar a otros, ¿no? Y entonces es ese el enfoque que le tenemos que poner. El servicio al ser humano sitúa el trabajo en una posición de privilegio, una posición de bendición y no de maldición. En algo que nos libera y no que nos oprime. El trabajo está en el plan de Dios para la humanidad desde el comienzo, desde el jardín en medio de Edén. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Hay algunas ideas equivocadas. Por ejemplo, hay 3. La idea del trabajo como maldición. Esta fomenta la vagancia, ¿no? Si es una maldición, vemos que la gente triunfadora trabaja muy poco. Cuando realmente la gente que tiene una buena perspectiva de trabajo nunca deja de trabajar, aunque tenga recursos para quizás no hacerlo. Hay un dicho español muy famoso: si el trabajo es salud, viva la enfermedad, ¿no? Hay una frase de William Shakespeare, ¿sabéis? Habéis sentido, ¿no? Él decía: más quiero ser devorado por la herrumbre que morir consumido por un continuo movimiento. O sea que el hombre le gustaba escribir la poesía y todo, pero de trabajar no le gustaba esforzarse demasiado. Y es el famoso y loado William Shakespeare. Otro concepto equivocado es ver el trabajo como un mal necesario. Es algo que solo sirve y hay que hacerlo porque si no, no podemos sustentarnos. Y el tercer concepto equivocado es considerar el trabajo como una patología, como un refugio. Es aquel que trabaja tanto que se encierra en su trabajo y pierde la perspectiva de familia, de persona, ¿no? Aquel que se centra tanto en su trabajo que pierde todo lo demás. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué nos trae la palabra de Dios? ¿Cómo podemos definir el trabajo según la palabra de Dios? Según la palabra de Dios, el trabajo es aquella actividad que perfecciona al que lo realiza. Supone un beneficio para la humanidad y no atenta contra el plan de Dios. Lo repito, el trabajo es aquella actividad que perfecciona al que la realiza. Supone un beneficio para la humanidad y no atenta contra el plan de Dios. Si el trabajo que haces lo evalúas y es una actividad que te perfecciona, no importa la actividad que sea, te ayuda a que tus cualidades como cristiano, que están descritas magistralmente por el apóstol Pablo cuando habla del fruto del Espíritu, si puedes desarrollar en tu trabajo el carácter de Cristo en tu vida, si además tiene un beneficio para otros, si tu trabajo es una ayuda para los demás, los que están cerca porque les provees, pero también para otros, y si además no atenta contra el plan de Dios, si vas a traficar con armas, si vas a traficar con diferentes cosas que no le van a ser un beneficio para los demás, sino un perjuicio, si además de estar en contra del plan de Dios, ese trabajo lo tienes que replantear. Los creyentes estamos llamados a hacer un trabajo de la mejor manera posible. Además, el trabajo puede ser y debería ser un lugar de encuentro con Dios. Uno de los trabajos que me ha permitido vivir eso de una forma, no sé, poderosa con Dios es cuando trabajaba en el puerto, que era un trabajo duro, a veces peligroso, pero tenía muchos momentos de tranquilidad cuando había que estar al lado de un barco por horas y horas, y anochecía y amanecía, y ahí estaba haciendo prácticamente nada, labores de vigilancia. Pero cuando te encuentras con tus compañeros de trabajo, o antes de encontrarte con ellos, podrías orar, podrías ir al lugar de trabajo para que fuera un lugar de testimonio, un lugar realmente donde te encuentras tú con Dios y los demás pueden ver la imagen de Dios
en ti. Amén. Amén. No los veo muy convencidos. Responsabilidad y diligencia. Es parte de nuestra adoración a Dios. Porque adorar, ¿qué es? Adorar básicamente es lo siguiente: saber quién es Dios, quién soy yo y actuar en consecuencia. Si Él es el Todopoderoso, el Creador, el que nos ha dado la vida, y yo soy una de sus criaturas, que el salmista dice que somos como una mota de polvo en medio del universo, entonces delante de nuestro Creador yo le adoro. Y en el trabajo, si actúo con responsabilidad, si lo hago lo mejor posible, es parte de mi adoración, del reconocimiento de Dios como nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así que hay algunos pasajes, por ejemplo, el trabajo de los necios los fatiga, dice el Eclesiastés. Si alguien está tomando apuntes, dice Eclesiastés 10:15. El trabajo de los necios los fatiga. Sin embargo, el trabajo de aquel que es justo, que lo hace con amor, sabiendo que tiene una finalidad, es un trabajo que no debería fatigar. Otro pasaje de Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor que su alma se alegre en su trabajo. He visto que esto viene de la mano de Dios. ¿Lo leo otra vez? No hay cosa mejor que su alma se alegre en su trabajo. He visto que esto viene de la mano de Dios. El Éxodo, en los 10 mandamientos, Éxodo 20, 9-10, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Luego pasamos al Nuevo Testamento. Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses. Parece que los tesalonicenses tenían algún problemilla con el trabajo. Porque tanto en la primera carta como en la segunda les tiene que aleccionar un poco. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12, dice: ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Le está diciendo, muchachos, hay que trabajar para que no tengas necesidad, para que no tengas que estar padeciendo necesidades y tengas que estar pidiendo. Conduciros bien, honradamente, y trabajar. Parece que a los tesalonicenses les costaba este concepto y el apóstol Pablo, después de un tiempo, tiene que volver a escribirles acerca del trabajo. Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 10 al 13, Pablo les dice: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. 2 puntos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, que les gustaba estar debajo de la palmera, debajo del cogotero. Si no quieren trabajar, no coman. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ese es el problema. Cuando hay demasiado ocio, cuando no se hace nada, se está mirando demasiado a los demás. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Son enfáticas las palabras de Pablo y no dejan lugar a dudas. Nuestros hermanos, que no los juzgamos, sino que dice que la palabra está para ser ejemplo para nosotros y enseñanza. Nuestros hermanos tenían esta dificultad. Entre nosotros no sé si hay esta dificultad, pero la palabra está para exhortarnos y animarnos. Así que, por el ejemplo
en este caso no muy bueno, de los hermanos tesalonicenses, nos llega una enseñanza de parte del Señor. Amén. Amén. Así que, justamente, Tesalónica estaba en medio del ambiente griego y ellos tenían ese concepto de trabajo manual. Ahora somos cristianos, somos hijos del rey, que tal y cual, somos cabeza y no cola, ¿no? Como muchas veces se escucha en tantas predicaciones, tenemos que ser los jefes, los amos y el trabajo manual para los demás. Y eso no es así. El Señor nos llama a llevar a cabo un trabajo bien hecho en el cual podamos desarrollarnos como personas, ser de beneficio, servicio a los demás y que nuestro trabajo sea de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay un notable ejemplo, diferencia o contraste entre el trabajo con ese concepto griego que predomina en el sur de Europa y el concepto de trabajo que tuvieron las naciones protestantes en el norte de Europa, que no tuvieron esa influencia. Esa misma concepto del trabajo fue llevado a los países colonizados de América del Sur. O sea, es muy notable en América, ¿no? En la realidad de África quizás no la puedan comentar los hermanos africanos, pero en América, que es la realidad que conocemos, los países colonizados por los países mediterráneos, los países como España, Italia y Portugal, contrasta con los países colonizados por los anglosajones en el concepto del trabajo. La forma en que prospera y que se considera el trabajo en los países anglosajones ha hecho prosperar sus países de una forma diferente a los países colonizados por los hispanos y italianos. Lamentablemente, ¿por qué? Porque prevaleció en ellos ese concepto de trabajo como un mal necesario, como una maldición y no como una bendición. Adán tuvo que trabajar antes de su caída, me refiero a la caída moral del pecado, porque el Señor lo puso en el huerto de Edén para que labrase la tierra. Así que, hermanos, si Él tuvo que trabajar en medio de un paraíso, que nos toca a nosotros, ¿no? Él pudo disfrutar del jardín de Edén, pero luego fue echado al Edén, es decir, al estepa. ¿Y qué dice la palabra allí? Que allí el trabajo iba a ser con el sudor y con lágrimas. Así que el trabajo no viene desde esa época, viene desde antes, desde el jardín, para labrarlo. Hermanos, nuestra actitud ante el trabajo, ya que es una actividad que realizamos muchas horas al día, muchos días en el año, nuestra actitud frente al trabajo va a marcar una diferencia en tu testimonio a los demás. Y si estamos aquí es porque queremos ser mejores cristianos, ¿verdad? Queremos parecernos más a Cristo y queremos alcanzar a otros con esta bendición. Amén. Entonces, amén. Algo que involucra tantas horas de nuestra vida como el trabajo, tenemos que reconsiderar nuestra actitud frente a Él y poder tener una actitud correcta según la palabra de Dios. Por eso es esta mañana esta palabra. Por eso es que el Señor nos deja este testimonio. Por eso es que Pablo tuvo que corregir a los tesalonicenses, porque no estaban conduciéndose ordenadamente. Así que, miren, nuestro Salvador pasó ¿cuántos años haciendo trabajo manual? Pensar que en aquella época, ya a los 12 años, ¿no? Un niño con 12 años ya comenzaba con labores de aprendizaje. Vamos a pensar que en una media. Hasta los 30, 18 años trabajamos. No, más. Hasta los 30, que comenzó el ministerio. De 12 a 30, dice. Muy bien. 18 años, según la web. Sí. Son muchos años y uno piensa, bueno, el Salvador, el Mesías, con un llamado tan especial, ¿cómo no es que estaba en algún
Sí, en algún monasterio, en alguna... ¿no? Pensemos en Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo, entre los apóstoles, fue el más preparado. Los demás apóstoles fueron pescadores, cobradores de impuestos, artesanos, pero Pablo fue un hombre que fue educado y fue criado a los pies de Gamaliel, que era el rabí, el maestro más famoso de aquel entonces. Pero el Salvador se pasó la mayor parte de su adolescencia y juventud hasta el ministerio haciendo trabajos manuales con su padre, porque era la costumbre que el oficio pasara de padres a hijos. Y José, ¿qué era? Carpintero. Entonces, podemos imaginar al Mesías trabajando con la madera, desarrollando su relación con el Padre, el Celestial, tratando con las personas que venían a encargar trabajos, haciendo los trabajos con su Padre, siendo ya un hombre de 30 años. ¿Cómo podemos decir que el trabajo no vale la pena, que es un castigo, es una maldición, si nuestro Salvador lo llevó a cabo? Amén. Así que, hermano, cualquier sea tu trabajo, por más desagradable que sea, si está causando una bendición a alguien, aparte de tu propio sustento, si el trabajo que estás llevando a cabo es, quizás no es lo que has querido, pero está ayudando, si está en el plan de Dios, si no contradice al plan de Dios, al reino, estás haciendo algo bueno. Así que, hermanos, yo los animo a realizar el trabajo con responsabilidad y con diligencia. No porque lo diga yo mismo, sino porque la palabra de Dios nos lo dice. Amén. Y por último les dejo una reflexión. ¿Cómo podemos hacer que nuestra actividad laboral, nuestro trabajo sea, escuchar bien, sea un jardín en medio de Edén? Un jardín en medio de la estepa. ¿Cómo poder hacer para que nuestro ambiente de trabajo sea algo fructífero? Va a ser trabajo al fin, eso no lo quita nadie, pero puede ser un lugar productivo en medio del desierto que nos rodea y que te rodea a ti a diario. Porque el lunes, cuando hay que ponerse en marcha, todo parece desértico, todo parece a veces un poco gris o marrón. Sin embargo, tú puedes hacer, con la ayuda de Dios, que tu lugar de trabajo sea un jardín en medio de la estepa. Ese es el concepto del trabajo en la palabra de Dios. Eso es lo que significa un jardín en medio de Edén. Amén. Así que yo quiero pedirte que te pongas de pie.